hablando de Rulfo, Elianita. Hola, querida Sonia Luz, buenas noches. Aquí hablando, como les digo, he estado hablando de Rulfo y de Pedro Páramo. Tengo un curso que dicto para San Marcos, un curso precioso, me gusta mucho, que es comunicación y literatura. Qué lindo. Muchas gracias, profesora, por estar aquí para este evento. Y bien, vamos a dar inicio. Voy a permitir en primer lugar que ingresen los participantes a la sesión de Zoom. Les voy a dar una opción como anfitrión para que ustedes puedan acceder, encender su micrófono cuando ustedes quieran. Si desean pueden estar con el micrófono apagado, si no, no. Les va a aparecer una lista de sala de espera, yo me encargo de eso, no hay problema. Dime, ¿estás escuchando ruidos ambientales tú? No, porque tu voz está encerrado un ratito. Voy a cerrar una puerta, por eso. Ok, está bien. Listo, ya estoy entrando. Ya. Justo teníamos a un trabajador haciendo dos cosas de cafetería, entonces sí, de repente ibas a sonar. No hay problema, lo escuchamos muy bien. No, ya cerré todo, ya estoy aquí en mi cápsula. Perfecto. Bien, vamos a dar inicio entonces al evento. Voy a iniciar la grabación y luego iniciamos también la transmisión a través del Facebook. Recording in progress. Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al evento Vigencia y Trascendencia de la Poesía de Magda Portal. Esta noche nos acompañan Sonia Luz Carrillo Mauriz y Eliana Vázquez Colichón. Vamos a presentar en primer lugar a la primera expositora de esta noche, la primera intervención, que estará a cargo de Sonia Luz Carrillo Mauriz. Sonia Luz Carrillo es miembro de la generación de los años 70. Ha publicado los poemarios Sin Nombre Propio en el año 1973, Poemas de 1976 y El Corazón Ardiendo en 1979, La Realidad en Cámara Oscura en 1981, Tierra de Todos en 1989, Las Frutas sobre la Mesa en 1998 y Callada Fuente en el año 2011. Su obra ha sido difundida en rigurosas antologías del Perú y el exterior. Recientemente, por 8 Centurias, 21º Encuentro de Poetas Iberoamericanos, antología internacional publicado en Salamanca en el año 2018, y Trilogía Poética de las Mujeres en Hispanoamérica, tomo 3, publicado en México en el año 2004, entre otras, así como en revistas especializadas, libros y suplementos literarios del Perú y el extranjero. Ha representado al Perú en certámenes literarios internacionales. Sus poemas han sido traducidos a distintos idiomas. Esta noche, en el evento Vigencia y Trascendencia de la Poesía de Magda Portal, le cedemos la palabra a Sonia Luz Carrillo. Adelante. Buenas noches, amigos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Academia Peruana de la Lengua por esta oportunidad de ocuparme de poder presentar algunos elementos acerca de Magda Portal. Pero saben que me da un personal gusto poder recordar y poder hacer, de alguna manera, colaborar para que esta mujer se conozca y se reviva su imagen. Yo quiero contarles de una manera muy personal, testimonial. Vamos a empezar. No sé si están escuchando. ¿Está bien el audio? Sí, se escucha bien. Tengo el privilegio de la edad. Conocí a Magda Portal, tuve la oportunidad de estar cerca de ella a finales de los años 70. Ella regresa al Perú, bueno, empieza a hacer una actividad muy intensa en la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, donde también yo tenía algunas actividades. Y
quiero rememorar porque esos años 70, sobre todo la segunda mitad de los 70, fueron años de una intensa actividad literaria en la ciudad de Lima. Y uno de los puntos de reunión era precisamente el local de la NEA, que estaba en Girón Inca. Y entonces ahí teníamos reuniones y teníamos recitales, se recibía a escritores que venían de fuera. En esos años, debe haber sido más o menos en el año 78, 79, que yo he tenido el primer contacto con Magda. Pero luego, ella en los años 80 es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, y yo estaba trabajando, yo también salí elegida como secretaria de actas, de algo así, con el narrador Francisco Izquierdo. Entonces, todas esas personas, por supuesto yo era muy jovencita, no tenía la capacidad para poder aprender todo lo que hubiera podido yo cantar de estas personas. He tenido la suerte de estar con don Francisco Izquierdo Ríos, ¿no?, el gran narrador de la Amazonía, con Magda Portal. Bueno, para mí era una escritora mayor y una mujer sabia, pero no más, ¿no? Ahora yo me lamento, creo que bebí de ella, pero pude haber hecho mucho más que esas cosas que... Entonces, yo lo que quería contarles, pero ahora estoy con un problemita técnico, porque quería mostrarles algunas imágenes y estoy saliendo de clases y no sé si puedo... Ah, no, y ahí se va algo malo. Y quería mostrarles algo que tengo en el tapete, pero en fin, si logro resolver estas cosas que todavía me siguen desafiando, si lo logro resolver, les voy a mostrar algunas imágenes que había preparado con muchísimo cariño, pero que no veo ahora la forma de presentarlas. Si tú, Alex eres, ¿no? Sí. Tú me ayudarás, pero no en el menú inferior, en la parte de abajo, donde está la opción de compartir, te aparece la opción compartir pantalla, el botón verde. Sí, pero ahí yo quería compartir, quiero ir a mi tapete, y eso sí, te he visto a ti, pero no sé cómo ir a mi tapete. ¿Me perdonas un segundo, ¿ya? Un segundo. Difícil, es un día desafiante, chicos, les cuento a ustedes también, ha sido un día desafiante, yo estoy con un pesar grande, pero en fin. A ver, ¿me cuentas? Alex, ¿me cuentas si ya puedes ver algo? Sí, lo podemos ver, se puede ver en la imagen. Ver, ya. Este es un artículo que aparece en el año 81, ¿no? Este es un artículo que aparece en el año 81 y que es de mi autoría, aparece en el diario de Marca, un diario de mucha importancia en los años 80, ¿no? Tanto con El Observador, el diario de Marca empieza a editarse, a difundirse en el año 1980. Y en el 81, en febrero, el domingo 22 de febrero del 81, bueno, este escriba, aquí está mi nombre, y publico yo este artículo, ¿no? Le dio mucho gusto a Magda. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo nace el artículo? Precisamente porque ella me cuenta, en una de las tantas ocasiones en las que hemos estado juntas en actividades, ella me cuenta que se había editado en Inglaterra recientemente, me dijo, una publicación, una versión especial, ¿no?, de esta publicación de Penguin Book, que es una selección que estaban dirigidas a las mujeres poetas. Entonces ella me cuenta de esta selección que había aparecido
Y eso me da pie para escribir este artículo, publicarlo en el diario de Marca, en el año donde trabajaba yo, en el año 81. Y lo voy a ir leyendo y lo voy a ir glosando porque nace precisamente de una de las conversaciones que yo tengo con ella, ¿no? Entonces, puedo ir desarrollando después algunos de los temas, pero que ya estaban aquí. Nótese que esta publicación tiene nada más y nada menos que 40 años, ¿no? Y el color del papel lo está testimoniando, ¿no? ¿Y qué cosa decía en ese momento? Lo voy a rememorar con ustedes. Recientemente fue editado en Inglaterra una versión especial de Penguin Book. Es la selección de Penguin Book de las poetas mujeres. Amplísima antología que reúne la producción poética universal realizada por mujeres, donde están presentes desde Safo, Corina, Praxila, hasta algunas contemporáneas, ¿no? En ella, al lado de las latinoamericanas, Mistral, Storni, Ibarburu, Agustini, entre otras, se encuentra nuestra Magda Portal. Miren ustedes la calidad, la importancia que Magda tenía ya en los años 80 en el exterior. Eso es lo que quiero remarcar. Sin embargo, en nuestro país todavía no era tan conocida, ¿no? Es a partir de los años 80 cuando se comienza a reivindicar el nombre de Magda y se le da mucha más difusión. Pero no solo por ella, sigo diciendo yo, pero no es solo por ello que le dedicamos esta nota. Magda no es solo la primera poetisa que le nació al Perú, como lo dejara indeleblemente impreso para desvelo de muchos, porque Magda me contaba de todos los celos que produjo esta mención que José Carlos Mariátegui hiciera, ¿no? Como lo dejara indeleblemente impreso para desvelo de muchos, José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos, ¿no? Es uno de los artículos que está dentro del proceso a la literatura de José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Magda Portal es una de las personalidades más apasionantes de nuestro tiempo. Tal vez el privilegio de tenerla cerca nos priva de la perspectiva necesaria para descubrir su total significado. Magda nació con el siglo, en 1903. Me detengo para decirles que esta fecha me fue proporcionada por la propia Magda, ¿no? Y después he visto documentos que señalan que ella realmente nació en 1900, pero también me explico de una femenina coquetería, ¿no? En ese entonces, cuando yo he conversado con Magda, cuando yo he publicado este artículo, Magda tenía 78 años. Se está quitando 3 añitos, creo. Magda nació con el siglo en 1903 y desde muy temprano dedicó y dedica su vida a los más altos combates de nuestro pueblo. Otra vez me detengo porque si no hablábamos demasiado de poesía con Magda, es porque hablábamos más de los combates sociales. 1980, 1981, estamos viviendo todavía en nuestro país la resaca de lo que había sido el fracaso, la detención, ¿no?, del proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces, había habido un retroceso y eso nos ocasionaba desazón. Por otro lado, eran épocas, empezaba la convulsión, esos 80, 81, empezaba también los problemas en el país del terror y de mucha muerte. Entonces, todo eso nos consumía. Las actividades literarias estaban también muy marcadas en esos momentos y por la diligencia que teníamos en la NEA,
estaba muy marcada por las luchas sociales, ¿no? Entonces, por eso este énfasis que yo coloco aquí. Ella dedicó, ella narraba mucho de todo lo que había sufrido en los años anteriores con la persecución política. Ella nos dice, refiriéndose al exilio, luego de integrar con Huidobro, Del Mar, Churata y Oquendo de Amar, etc., el grupo juvenil y animar a las revistas literarias, Trampolín, Hangar, Rascacielos, Timonel, y antes había estado en Flechas, como les voy a hablar un poquito después. Dice ella, nuevos horizontes se abrieron a nuestra inquietud en los peregrinajes por los caminos de América, reafirmándonos en los propósitos ya intuidos de solidaridad social, en cuya porfía todavía nos encontramos. Estoy tomando esta declaración de la revista Hueso Húmero de diciembre precisamente del año 80, lo acababa de decir. Diciembre del 80, y yo publico esto en febrero del 81. Magda inauguró en nuestra patria el camino de la mujer artista y militante revolucionaria. Por eso la persecución no se hizo esperar y se ensañó con ella desde la juventud. Y aquí tengo lo que ella me cuenta. Cada 15 días un allanamiento policial hacía que perdiera para siempre muchos de mis escritos, incluso mis cartas y otros documentos, entre ellos manuscritos de Mariátegui. Llegué a decir que nunca más escribiría nada. Eso era terrible. Perdón, fue. Años después, la requisa de una valija que portaba a Buenos Aires, luego de haber protagonizado un proceso por un fracasado movimiento revolucionario en el Perú, ¿no?, que es el levantamiento de 1948. Pero ella viaja a Buenos Aires en el año 51. En 1951 la despojaría de gran parte de su obra. Es una de las cosas que creo que me dijo cada vez que conversábamos, ¿no? Le había dolido mucho esa ocasión en la que ella parte a Buenos Aires y se queda su maleta en el Perú. Llega a Buenos Aires solamente con su pequeña valija de mano y pierde muchas de las cosas que había escrito. Y después le dijeron que su maleta nunca había salido del país, sino que era la represión que había estado siguiéndola de una manera tan minuciosa, la que la había privado de su valija. Y dice, así perdí la obra intelectual inédita de más de 20 años, realizada en el lapso de precaria estabilidad personal, en medio de todo género de obstáculos y bajo el signo de una lucha sin tregua. Eso también lo relata en la nota preliminar de Constancia del Ser, recopilación de su poesía, editada en 1965. ¿No? Aquí tenemos el libro de mi edición del año 65. Y acá tengo la muy amorosa dedicatoria que me dedica y que no dejo yo de agradecer, ¿no? Por eso, en la obra de Magda Portal encontramos, como lo señalara en La Mauta, todos los acentos de una mujer que vive apasionada y vehementemente encendida de amor y de anhelos y atormentada de verdad y de esperanza. Y Magda dirá, lo dice en uno de sus poemas, ¿de dónde vine yo con mi fiereza? Yo no conozco la alegría, carrusel de niñez que no he soñado nunca. Ah, y sin embargo, de tal manera la alegría, amo de tal manera la alegría, como amarán las amargas plantas su fruto dulce, ¿no? Bellísima esta imagen tan poderosa.
las frutas dulces, pero de plantas amargas, ¿no? Desamparos y esperanzas constantes de su producción literaria, que se inicia con Anima Sorda de 1925, continuando con Vidrios de Amor, 1926, El Derecho de Matar, que escribe Ana Limón con Serafín del Mar. Esta es una obra de 1926. El Desfile de las Miradas, que también está escrito en el 26, y es toda una historia, porque en este libro, como seguro que la muy minuciosa Liliana va a decir algo sobre esto, este libro, Vidrios de Amor, tiene algunos textos que luego son retirados en su obra que ella recopila en el 65. Una Esperanza y el Mar, del año 1927, Costa Sur, de 1944, Destino del Hombre, en 1948. Su obra se extiende al ensayo, con el nuevo poema y su orientación hacia una estética económica, del año 1929 en México. Y América Latina frente al imperialismo, que publica en Lima en 1931, Hacia la Mujer Nueva, Lima, en el año 33, Flora Tristán, precursora, escrito y publicado durante su exilio en Chile, en Santiago de Chile, en 1944. Quienes traicionaron al pueblo, que es un trabajo de ensayo, el año 1900 en Lima, 1950, y que le va a traer a ella tantas dificultades de tipo personal, porque ella en el año 48 se retira después de haber fracasado en su intento de que el partido aprista bregara por el voto femenino, ¿no? Ella tiene una relación bastante conflictiva, porque pese a que haber estado en el grupo original del APRA, la única mujer que participa en la cédula que crea el partido aprista, en el año 48 ella tiene su ruptura, se separa del partido aprista precisamente porque toda su batalla por darle la ciudadanía plena dentro del partido aprista a las mujeres es desatendida. Ella tendrá anécdotas, muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, cuenta, para ilustrarlos por qué es que sale del APRA, ¿no? Ella tenía una secretaría que era algo así como de asuntos femeninos. Entonces ella cuenta que en una oportunidad logra que vengan apristas, mujeres apristas de muchos lugares del país y se reúnan en Lima. Y cuando le toca presentarse a Víctor Manuel Laya de la Torre frente a estas mujeres, empieza con un discurso que era sobre la importancia de la mujer en la vida doméstica, en la educación de los hijos, en el acompañamiento a los maridos, dejando a las mujeres totalmente desconcertadas, porque como le dijeron a ella, venían a estas reuniones para escuchar cosas distintas. Le dijeron no para escuchar lo mismo que nosotros sabemos. Pero la ruptura se produce cuando la batalla esta por darle el voto a la mujer es totalmente desatendida, ¿no? Y narra con mucho detalle en la fecha en la que decidió que no iba más con el Partido Aprista. Este es del año 50, entonces, ¿quiénes traicionaron al pueblo? Porque ella tiene testimonios de cómo la revolución de 1948, este alzamiento en el Callao, ¿no?, de los marineros en el Callao, había sido boicoteada desde el propio partido. En el año 1956 edita en Lima una novela que es un escándalo, ¿no? La novela se llama La Trampa, y entonces ahí ya su rompimiento es total con este partido, el partido político. No es difícil
tristeza de su larga vida hecha de sobresaltos y destierro. De ella dirá: sombra de soledad paseo, armada de silencio erguida, fina en el fondo de un dolor sin nombre. No los párpados bajos ni la boca, la muda palidez y la sonrisa. Brava, en estos cuantos versos se podrá notar la bravura de Magda. Mi testimonio frente a eso es que era una mujer sabia y de una mirada inolvidablemente dulce, y sin embargo de una fiereza que también tuve ocasión de conocer. Tengo una anécdota muy chiquita. Una noche salíamos del local de la NEA, ya era bastante tarde, y había un portón que obligaba a la puerta para poder salir, y a mí se me ocurre cogerle, ¿no?, protectoramente cogerla del brazo, del codo, para que ella pudiera subir, y ella me quitó la mano y me dijo: ¿acaso te he pedido que me ayudes, que yo puedo hacerlo sola, ¿no? Entonces, esa anécdota la cuento con muchísimo cariño, porque a mí lo que me dio la impresión es que esta señora, que a mí me parecía bastante mayor, no lo era tanto, y tenía todavía una fuerza, una presencia de ánimo que a esta mocosa inoportuna la puso en su lugar. ¡Cuánta fuerza en tu estatura breve, en su estatura breve! ¡Qué manera la suya de sacudirse las astillas! Y dice en poesía: que nadie mire mi costado herido, ni mis manos mordidas por las fieras. Mientras no olvide el corazón su canto, sembrando iré mi estrella. ¿De dónde, Magda, tu fortaleza?, le pregunto. Sus ojos miran suave, sonríe con leve gesto que embellece su sereno rostro alerta. No responde. El pasado le duele y prefiere seguir hablando del futuro. Mujer de la estirpe de Micaela, las vicisitudes de la lucha, lejos de abatirla o llenarla de resentimientos o amargura, la han pulido hasta dejarla suave y clara. Ahora, en la vicepresidencia de la NEA, sorprende el verla siempre informada, solidaria y activa, más vital que muchos de sus contemporáneos, pese a los maledicentes que alguna vez quisieron darla por muerta. Recordando su juventud de vibrante oradora política, don Ernesto More, aquí está joven y muy bonita, aquí está en este gesto que es muy de ella, esa alegría desafiante de Magda. Don Ernesto More señalaba que había sido la muchacha más interesante de su época. Creo que, con justicia, nuestra Magda, la que abrió caminos, sembró rebeldías, un estilo distinto, sobrio y maduro para la participación de la mujer en la historia de nuestra patria, seguirá siendo una de sus mujeres más interesantes. Y aquí está el rostro de esta época. Esta es la Magda que yo tuve el privilegio de tener cerca. Estas son fotos. Acá tengo lo tengo en Word, pero voy a presentarlo. Tengo aquí una imagen de la cédula de desterrados apristas en México de 1929. Aquí están Esteban Pavletich, un médico, Carlos Manuel Cox. Son figuras que los que tienen ya algunos años reconocerán como dirigente del partido aprista, ¿no? Magda Portal, muy joven, la hijita de Magda, la que tuvo
Serafín del Mar, ¿no? Que era, en esa época era la pareja de Magda, con la que tuvieron algunos, por ejemplo, hicieron el trabajo que comparten ellos, que es el derecho de matar. Y trabajaban en Flecha también, publicaron mucho en Flecha, la revista que abre caminos, y de la que vamos a hablar luego muy brevemente, pero que no quiero dejar de mencionar. La fecha de este artículo, perdón, la fecha de esta fecha es 1929. Esto es muy importante porque es el núcleo de lo que sería luego, ¿no?, el Partido Aprista. Aquí está Víctor Raúl Haya de la Torre. Aquí está Haya de la Torre, Enríquez, que no me acuerdo, y Vázquez Díaz, no ubico bien estos dos personajes, pero son, y acá está la niñita, esta niñita que de 23 años luego es uno de los grandes dolores que tiene Magda, ¿no? Ella algunas cosas me dijo, pero no tenía nunca la voluntad de que esto se ventilara. Como dice en un poema, no dejaré que toquen tu nombre, ¿no? Es un poema muy doloroso de la niña que luego, muy joven, mujer, se suicida, ¿no? Ahora, si quisiéramos entrar a algunos aspectos del contexto en el que se desarrolla la obra de Magda, pero así voy a cerrar esto. Voy a cerrar aquí. Y vuelvo con ustedes. Oh, Dios. Voy a cerrar todo esto para volver al Zoom. Me disculpa la falta de experiencia porque yo manejo el Classroom, pero con el Zoom sí me desconcierto. Y no sé cómo está llegando. Ale, yo quisiera que me moderaras, porque yo soy muy inmoderada. Entonces, no sé cuánto tiempo tengo. Unos 5 minutos más para pasar a la siguiente intervención. Muy bien, muy bien. Porque solamente quería anunciarles, más que desarrollar, es anunciarles cuál es el contexto en el que se desarrolla. Como hemos visto, es un contexto de bastante violencia, de bastante agitación política, en la que se desarrollan estos primeros años de Magda Portal, ¿no? No he entrado mucho a aspectos estilísticos, pero sí me gustaría mencionar que ella empieza su trabajo en momentos en que la literatura peruana también está saliendo de los cánones modernistas, ¿no? Entonces, hay podríamos decir, pertenece a un grupo axial, es un grupo de tránsito. Están todavía muy presentes, es el gobierno de Leguía, está entre Billinghurst y Leguía. Entonces, están todavía muy presentes las glorias del modernismo. Además, ha regresado Chocano al Perú, a Lima, y es todo un movimiento de simpatía, ¿no?, con respecto al modernismo. Entonces, es muy distinto a lo que está ocurriendo en otros lugares de América Latina. Y sin embargo, este grupo que conforma con Bolaños, ¿no?, con el que luego va a tener la revista Flechas, va a dirigir la revista Flechas, ¿verdad?, con Bolaños, que será su marido, que es el
padre de la niña, ¿no?, que tiene. Entonces, es un grupo internacional. Y ahora es muy curioso porque en esos orígenes, este grupo, tanto Bolaños como Magda, tienen una postura muy elitista. En la presentación de la revista Flechas, es curioso porque dice que esta no es una revista para masas, esta es una revista muy exclusiva que solamente estará dirigida a aquellos espíritus selectos, ¿no? Entonces, es curioso que después giren, tengan una postura tan democrática, tan abierta. Conforma este grupo, los directores son Federico Bolaños y Magda Portal, y que denominaron Flecha a esta revista, que dice en su presentación, se llama Órgano de las modernas orientaciones literarias y de los nuevos valores intelectuales del Perú, con lo que enarbolan una propuesta de modernidad, de vanguardia, y para la difusión de la joven producción literaria, ¿no? En esta época, así tan precoz, a Magda Portal se le llega a comparar con Gabriela Mistral, con Juana de Barburú, con Delmira Agustín. Magda es una poeta que empieza muy joven. Sus trabajos primeros son difundidos por el Amauta, mucho entusiasmo en la revista Amauta por José Carlos Mariátegui, pero va haciendo su camino paralelo. Publican en Amauta y va publicando también en estas revistas que son las primeras y con las que se va a abrir el movimiento llamado de vanguardia, ¿no? Y algunos poemas, de los poemas iniciales de Magda, se va a ver esta transposición de los tiempos, esta transmisión de algunas reglas, ¿no?, gramaticales o lexicales, y que van a estar dentro de este espíritu, que es el espíritu de la vanguardia. Yo quiero destacar también la intención internacionalista que tiene la revista de vanguardia en el Perú, ¿no?, y que está siempre comandada más o menos por este mismo grupo. Entonces, aquí tengo un artículo que encontré de un amigo de Eloy Jáuregui, donde dice, pero no fueron solo varones, y eso hay que destacarlo, porque estamos hablando de la vigencia, de la trascendencia y la vigencia de Magda Portal, y creo que es necesario poner el énfasis de cómo esta mujer ha sido la única mujer en muchos de los grupos. En los grupos de vanguardia es la única mujer, ¿no? O sea, dirigiendo, pues también está María Vice y está Ángela Falcón, que también la conocí. Pero en la dirigencia política está Magda Portal como única mujer. En la dirección de Flecha y el grupo también comandando está Magda Portal. Entonces hay una voluntad de protagonismo, que no es una voluntad egotista, no, es una voluntad de hacer las cosas y una propuesta de seriedad y de claridad, de madurez de mujer. Entonces dice aquí Jáuregui, ¿no?, son gravitantes Magda Portal, y menciona a Ángela Ramos y a María Vice, por nombrar a las más activas, quienes además de escritoras protagonizaron una alianza entre la actividad creativa y la actividad política. Yo tendría que añadir que también usaron del periodismo, ¿no? Todas ellas están tanto en la literatura como en el periodismo. Mujeres realmente maravillosas. Portal animó ese arrojo inconforme y fue protagonista de la vanguardia en prosa y en poesía, fundando las revistas Flecha o Trampolín, Hangar, Rascacielos, que es una misma revista pero que va apareciendo con distintos nombres, ¿no? Publicaciones motores en aquel cambio iconoclasta de estos jóvenes que vivieron en perpetua rebeldía y amplia libertad. Lima era una ciudad contrahecha en esa segunda década del siglo XX, una capital moderna y a la vez atrasada, urbe y aldea, metrópoli y villa. Eran los años de la entreguerra
y ya se oía el Charleston del jazz. Ya se podía ir a un cafetín y ver las primeras películas de la era sonora. Entonces se hablaba de bolcheviques y de las raíces del psicoanálisis, de drogas y de estupefacientes, de las modas y las dietas. En ese escenario surge esta generación de escritores de nueva sensibilidad. La huelga, también se menciona, la huelga de las 8 horas de 1919 y el ingreso de capital norteamericano del segundo gobierno de Leguía. Así aparecen estos jóvenes literatos entre el vals criollo y el fútbol profesional. Y se funda un nuevo país con sangre, sudor, vehemencia y belleza. Ese es el clima, esa es la atmósfera en la que van a surgir estos grupos de vanguardia y con Magda Portal. Un personaje tan múltiple que la verdad me quedo corta, me da mucha lástima eso, pero sabía que nos íbamos a quedar siempre cortas. Perdóname, Eliana, por la extensión, que te extendí mucho. Estoy muy contenta de haber podido presentar por lo menos algo de esta mujer admirable, Magda Portal. Agradecemos a Sonia Luz Carrillo por su interesante exposición y vamos a continuar en esta noche con la intervención de Eliana Vázquez Colichón. Eliana Vázquez es catedrática universitaria, poeta, editora, crítica literaria y promotora cultural. Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales por la Universidad de Valencia, España. Realiza estudios de doctorado en estudios interdisciplinares de género en la Universidad de Alicante, España. Ha concluido los estudios del doctorado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú. Además, es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. En el ámbito teatral, ha escrito y dramatizado su monólogo Huico, texto dedicado a la escritora mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. Este monólogo lo ha representado en varias ciudades de España y en muchas ciudades de Perú. En 2001 publicas el poemario Columna Vertebral bajo el sello editorial de Arte Arreda. En diciembre de 2015 ha publicado y presentado su nuevo libro de poesía Desde el Otro Lado bajo el sello editorial Mascapaicha. Se encuentra próxima a publicar el poemario Vendaval. Textos de su autoría aparecen en revistas educativas, revistas literarias y antologías del Perú y el mundo. Le cedemos la palabra ahora a Eliana Vázquez. Adelante. Muchas gracias, Alex. Muy buenas noches a ti, muy buenas noches a todos los participantes que veo conectados en esta plataforma y me imagino que también en el fanpage de la Academia. Quiero en primer lugar darle las gracias a la Academia Peruana de la Lengua por invitarme a participar de este evento. Es para mí un placer, un privilegio poder compartir junto a Sonia Luz Carrillo, una gran amiga, una gran poeta peruana, una gran maestra. Todo lo que... ¿Se escucha? ¿Se me escucha, Alex? Sí, sí podemos escuchar. Ok, perfecto, porque pareciera ahí que Sonia Luz me dice como que no se me escucha. Entonces no, ahí me quedé. Entonces quería, bueno, agradecer esta oportunidad de poder dialogar junto a Sonia Luz. Coincido con ella en que realmente un evento como este no se puede hacer en tan poco tiempo. O sea, 30 minutos, que es lo que nos indicaron, es un tiempo muy corto para hablar de una de las poetas más grandes que tenemos en el Perú y en habla hispana, en realidad, como es Magda Portal. Como ya Sonia Luz ha establecido ciertos hilos conductuales, hay toda una referencia histórica, toda una referencia biográfica, que es muy importante en una escritora como Magda Portal, y yo coincido plenamente con lo que formula Sonia Luz en el hecho de que en esos años, el año en el que ella nos presenta el artículo que hemos visto todos aquí, son años en los que Magda Portal no es reconocida en el Perú.
es reconocida fuera, y ese es un tema sumamente importante y es un tema al que yo me dedico hace algunos años, como algunos por aquí que veo nombres de personas que han estado conmigo en los cursos. Pues esa es la intención es que estas escritoras dejen el anonimato y pasen a convertirse en escritoras de las cuales tengamos tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, artículos científicos en revistas indexadas como se nos obliga ahora a publicar, y todo esto lleve a convertirlas en unas escritoras canónicas. Yo creo que Magda Portal ya llegó a ese nivel. Si ustedes les interesa el tema, pueden utilizar los buscadores oficiales, buscadores me refiero universitarios, para que puedan darse cuenta de la cantidad de artículos, de la cantidad de tesis que mencionan la obra de Magda Portal. No he encontrado, por lo menos no en mi búsqueda reciente, que la he hecho hace algunos días, no he encontrado tesis recientes en las que se utilice, ¿no?, como instrumento la poesía de Magda Portal, pero sí he encontrado una serie de referencias a tesis, es decir, tesis que se hacen sobre la poesía en el Perú, que mencionan en muchas oportunidades la obra de Magda Portal, y existen también muchos artículos científicos que están publicados en revistas indexadas que ustedes pueden ver a través de los buscadores, en algunos casos gratuitos, en otros de paga, que se estipula para este tipo de investigaciones. Entonces yo sí creo que Magda ha logrado lo que todas las escritoras siempre me preguntan, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para lograr ese paso? Ese paso muchas veces no es tan sencillo también, ¿no? Pero mientras mantengamos no solo a Magda Portal, sino a tantas escritoras peruanas, Catalina Recabarren, es decir, tantas escritoras que a las que hemos dejado en esa senda del olvido, pues va a ser mucho más difícil lograr eso, ¿no? Y eso pasa por muchos temas, por muchas aristas: la reimpresión de las obras, la distribución de las mismas, el hecho de que sean ediciones masivas que lleguen a todos los alumnos en los colegios, en las universidades. Eso hará que nuestras escritoras estén más vigentes. Yo sí creo que Magda Portal es una de las escritoras más vigentes en estos momentos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver la exposición que se hizo de Magda Portal en la Casa de la Literatura. Si ustedes googlean, van a encontrar un lindo catálogo que lleva el título de esta exposición, que se llama Exposición Temporal, Trazos Cortados, Poesía y Rebeldía, de Magda Portal, que se hizo en la Casa de la Literatura y que se llevó a cabo entre los meses de marzo a agosto del 2017. Entonces ustedes allí van a poder tener un documento de reciente publicación, y que van a poder además acceder a todos los planos de la exposición, que eso me parece a mí lo más interesante, porque están los planos, están todos los materiales, está aquí todo el recuento fotográfico y muchas de las imágenes que Sonia Luz nos ha mostrado esta noche, fotografías de Magda Portal siempre sonriente, a pesar de que la vida privada y la vida personal de Magda es un constante sufrimiento. Sin embargo, en las imágenes que tenemos de ella siempre la vemos optimista, sonriente, ¿no?, con esa mirada tan tierna, tan dulce, que, como dice Sonia Luz, no era necesariamente así su carácter, porque claro, todo depende de las circunstancias que nos toque atravesar en la vida también, ¿no? Pero ustedes pueden ver ahí una linda colección de fotografías, y además de los manuscritos, que es lo que a mí me encanta, o me encantó en ese momento de la exposición, que están los manuscritos, ¿no?, las fotografías de esos manuscritos, de sus diarios, de sus poemas, que están incluso tachados, marcados, y fotografías que pertenecen al álbum personal, ¿no?, de la escritora. Entonces sí creo que es importante mencionar eso. Hay un estudio ahí de Yolanda Westphalen que me parece una de las críticas que más ha trabajado, ¿no?, de manera muy acertada, es Yolanda Westphalen, y también Lady Rojas Temple, o Lady Rojas Benavente, como es ahora, Lady Rojas Benavente. En este libro, por ejemplo, Encanto Poético a Capela, de las escritoras peruanas que van del año 1900 a 1960, ella plantea una serie de ideas y de cuestionamientos y de planteamientos críticos en cuanto a la obra, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un dato que a mí me parece muy interesante, estoy en la página 220, porque este libro recoge un poco los contextos históricos de todas estas escritoras de estos años,
años, del 1900 a 1960 en el Perú, pero además tiene ciertas etapas y ciertos momentos para la interpretación de la obra. En la página 220, que lleva por título Magda Portal, escritora de las Américas, búsqueda poética, literaria e histórica de la mujer nueva, ella inicia este apartado, digamos, diciendo: designada escritora de las Américas en México en 1981, por su rica producción poética, narrativa y ensayística. Magda Portal es, según Dan Reddy, una de las mujeres, cita ella acá, una de las mujeres más destacadas del siglo XX en la vida literaria y política de los hermanos países, ¿no? Y fin de cita. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que Magda ha despertado siempre muchísimo interés, y en los últimos años yo creo que ese interés más bien se ha visto incrementado por todas estas exposiciones, por las reediciones de su obra. Justo Sonia Luz mencionaba esta novela de Magda Portal, La Trampa, que yo la tengo aquí en una edición bastante reciente. Esta es una reimpresión, me parece. Sí, esta es una primera reimpresión que se hace en noviembre del 2020, la que yo tengo en mis manos, porque la primera edición aparece en 1957, la segunda edición aparece en el año 1983 y la tercera edición apareció en octubre del 2018. Esta que yo tengo en mis manos está hecha impreso en el Alep Ediciones, y creo que lleva una editorial que se llama Cocodrilo Ediciones, Magda Portal, La Trampa. Y acá, por ejemplo, ella, en la página 31 de este libro, están las palabras de Magda Portal que dice: advertencia al lector. Esta no es una novela biográfica ni autobiográfica. Cualquier parecido con hechos o personajes de la realidad es completamente casual, porque la vida está hecha de casualidades. Tampoco el escenario de su realización es absolutamente peruano. Podría muy bien ser ubicado en cualquiera de las repúblicas de América Latina, para no decir en cualquier escenario del mundo actual. Ya eso es cuestión de gusto del lector. No ruego pues al lector demasiado realista que aleje de su pensamiento las similitudes con que crea tropezar. Simplemente lo emplazo a leer libre de prejuicios, situándose en el plano de la creación pura, de la imaginación y de la fantasía. Me encanta ese texto con el que ella abre esta novela, que además tuvo toda una serie de cuestionamientos en el momento en el que sale publicada, ¿no?, por primera vez, que es el año 1958, si no me equivoco, no, 57, 1957, ¿no? Y hay ahí toda una manera de narrar muy especial, porque sí creo que es una escritora completa, es una escritora que, como ha mencionado ya Sonia Luz Carrillo, está siempre en el periodismo, está siempre haciendo revistas, está siempre haciendo artículos, está siempre escribiendo, escribe ensayo, escribe narrativa, escribe poesía, es decir, es una vida constante dedicada a la escritura, toda una vida. Y hay una entrevista que a mí me gusta mucho, que está publicada por Roland Forgués en este tomo 4, que se titula Las poetas se desnudan, de la colección Palabra Viva, ¿no?, en la que él le hace una serie de preguntas, ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, hay que remitirse un poco hacia las fuentes de lo que ella misma señala, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, se dice que fundó, que no fundó el APRA, y ella aquí señala que sí fundó el APRA, ¿no? Entonces aquí hay muchas de las palabras escritas, o sea, que Forgués, ¿no?, retrata aquí, que se transcribe aquí de la entrevista que le ha hecho, ¿no? Obviamente no la voy a leer toda porque no nos daría el tiempo, nos pasaríamos horas leyendo y analizando cada una de las preguntas, pero hay preguntas interesantes donde él le hace, ¿no?, a la poeta Magda Portal. Este libro es del año 1991, ya ven que ya se me está deshojando, es una edición bastante antigua, y hay una pregunta, ¿no?, en la que él empieza diciéndole: ¿y a qué se debe, según usted, que recién estén saliendo del anonimato, como dice, ¿no? Porque le pregunta un poco de las poetas mujeres, ¿no? Y ella empieza a hablar de la admiración que tiene por Flora Tristán, ¿no? Habla de Flora Tristán, empieza a hacer toda una serie de recuentos de la obra de Flora Tristán, y Forgués sigue interrogándola sobre Flora Tristán, y llega a una pregunta, ¿no?, que dice: volviendo a su propia actividad, ¿me podría hablar usted de su militancia aprista? Y ella le responde: de militancia aprista fueron 20 años. Como se dice en forma popular, me rompí. Me dediqué enteramente a la lucha y pasé situaciones muy difíciles.
La lucha de la época mía en el partido aprista fue una lucha de cabeza a pies. Fíjense qué hermosas imágenes tiene. No es un texto narrativo, no es un texto poético, es una entrevista, pero miren las hermosas imágenes que es capaz, ¿no? Ella siempre está en modo poesía, como diríamos ahora, ¿no? En eso yo olvidé hasta mi casa y a mi familia. Y no era sino aprista, lo cual quizá era demasiado, pero fue así. Eso duró hasta que dejé 20 años después ese partido por discrepancias ideológicas. Esto que le digo es la pura verdad. Fíjense la forma, ¿no? Las expresiones, la manera que tiene ella de contarle a Roland Forgués, que en ese momento le está haciendo la entrevista, ¿no? Más adelante Forgués le pregunta, ¿hubo movimiento feminista dentro del aprismo? Y Magda contesta, no propiamente, pero las mujeres empezaron a venir porque yo estaba. O sea, esa respuesta me encanta, ¿no? Porque fíjense, además, es otra época, ¿no? Para hablar de Magda Portal hay que remontarnos también a estos años, a la época de juventud que le tocó vivir. No propiamente, pero las mujeres empezaron a venir porque yo estaba. Si yo no hubiera estado, no hubieran venido. Fíjense, qué importante este detalle. Así se llenó el partido de mujeres y las mujeres han actuado en él hasta en el aspecto revolucionario, llevando armas, sirviendo de enlace, haciendo manifestaciones muy duras por las calles donde la policía las golpeaba fuertemente. Y bueno, y continúa hablando un poco del APRA y luego entra, ¿no?, a esta etapa con su gran amigo José Carlos Mariátegui, que como decía Sonia Luz, cuando él saca 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en esos ensayos hace uno específicamente sobre la poesía de Magda Portal, y como nos comentaba Sonia Luz, despertó grandes celos, ¿no? La pregunta de Forgués dice, ¿y con José Carlos Mariátegui cómo fue su trato y amistad? Ella contesta, con José Carlos Mariátegui tuve una amistad muy hermosa. También fui muy amiga de César Vallejo hasta que se fue a París y no volvió más. José Carlos Mariátegui era un hombre muy fino, me tenía gran simpatía y gran admiración, es decir, me daba toda mi categoría. Fíjense qué importante esto, ¿no? Pero no fue mucho el tiempo porque vino una racha contra nosotros y nos deportaron. Son años los que yo he estado deportada, dice ella, porque sí es verdad, ella sufrió el exilio en muchas oportunidades. Cambiaba el gobierno, yo volvía y luego me deportaban otra vez. Fue una época de luchas constantes. Ahora no, ahora es otra cosa, dice Magda Portal. Y acá hay que rescatar ideas bien importantes que ella acaba de señalar. Su gran amistad con César Vallejo, al que le va a dedicar un poema que a mí me fascina. Es un poema extenso que yo no sé si me va a dar el tiempo de leerlo, pero por lo menos les leeré algunos versos de ese poema que a mí siempre me ha fascinado y cada vez que lo releo me fascina más. Cuando estuve preparando más o menos por dónde iba a ir yo esta noche, pues dije voy a leer algunos versos de ese poema y se los voy a leer en un momento. Quiero cerrar aquí, bueno, la entrevista es bastante extensa, ¿no? Y ella va a hablar de los libros, va a hablar de los movimientos sociales, y algo importante es aquí darnos cuenta de cómo es la lucha de una mujer que es la única, ¿no?, dentro de un partido político, y cómo es que ella va a llevar a otras mujeres a esa militancia política, ¿no? Luego de 20 años, bueno, ella termina esta relación con el aprismo y se incorpora más bien, ¿no?, a trabajar con José Carlos Mariátegui. Yo quiero hacer una mención especial esta noche a Cuatro Tablas, el grupo de teatro nuestro, que el día domingo 25 de julio a las 8 p.m. presentó un espectáculo vía Zoom, vía una plataforma como esta, que se denominó Todas Somos Magda. Este espectáculo está dirigido por la maestra, directora, dramaturga, actriz Cita Rodríguez, quien tuvo la gentileza de atender mi mensaje y hablar conmigo un poco para yo explicarles esta noche en qué consiste este trabajo de Todas Somos Magda. Todas Somos Magda en realidad es una propuesta escénica que hace Cuatro Tablas, ¿no?,
y que en algún momento lo llevarán a la escena ahora que ya se nos permite cierto tipo de afuero, ojalá que sí. La directora Cita Rodríguez me dijo que estaban en esa tarea, pero esta ha sido una función que se dio vía Zoom el domingo 25 de julio, que intercala un poco la vida y la obra de Magda Portal a través de distintos recursos escénicos que van a utilizar las actrices que aquí participan. La dirección, la producción y el guión de este espectáculo estuvo a cargo de la maestra Cita Rodríguez, a quien quiero darle las gracias por aceptar conversar conmigo, porque nos pudimos reunir. Ella tuvo la gentileza de contestar mi mensaje inmediatamente, así que hemos podido conversar un poquito de cómo se da esta propuesta. Esta propuesta en realidad ellos la tienen trabajando hace más de 10 años, ¿no? Es una propuesta en la que intervienen los poemas de Magda, algunos aspectos biográficos de Magda, representados y dramatizados por las siguientes actrices. Están aquí Elena Wambos, que trabaja un poema que se titula Estar aquí, Pilar Núñez, que trabaja el poema Mujer y Madre, Flor Castillo, que trabaja Actitud y Frente a la Vida, Antonieta Pari, en la primera parte de Canto a Lima, Geraldine Castillo, que también trabaja la segunda parte de este poema Canto a Lima, Pilar Ochoa, Imprecación, el poema, Sonia Franco, Liberación y Frente a la Vida, Wendy Chávez, Frente a la Vida y Pequeña Soy, Luz Marina Rojas, Canto Proletario, Yasmín, trabaja ella el poema Mujer y Madre, y Eduardo Torreón, que hizo el papel de narrador. Toda esta propuesta está dada además por la música de Marco Iriarte. Entonces eso es una propuesta escénica que la verdad que gracias a los grupos teatrales con los que trabajo pude ingresar a esta sesión, y la verdad quedé fascinada. Cuando alguien me dijo, oye, fíjate lo que se va a presentar esta noche, dije, tengo que entrar a ese espectáculo, y logré inscribirme a tiempo para poder entrar como cualquier persona. Y luego tuve la suerte de poder conversar con Cita Rodríguez, quien me comentaba un poco todo este proceso actoral, todo este proceso de investigación que ellos llevan hace más de 10 años trabajando sobre la obra y la vida de Magda Portal, y que esperan llevar a escena un poco a todos los colegios, a todas las universidades, es que esté un espectáculo abierto, ¿no? Seguramente si ustedes ingresan a las redes de Cuatro Tablas, ahí van a poder encontrar el espectáculo completo. Quiero yo ir avanzando un poquito porque el tiempo nos va a ganar. Estoy con esta edición, con la edición de Poetas Peruanas de Antología del maestro Ricardo González Vigil. En esta edición, por ejemplo, él sitúa a Magda Portal dentro del vanguardismo, ¿no? Y sí, yo creo que hay esas delimitaciones en cuanto a la edad, si nació en 1900, si nació en 1903, que como decía Sonia Luz, es una época en la que las mujeres se pueden alterar la edad, es cierto, ¿no? Pero él, por ejemplo, y varios críticos, también Ladi Rojas Benavente y otros, señalan que nace en Barranco, en Lima, en 1900, y bueno, y fallece en 1989, ¿no? Siempre va a ser señalada como una gran luchadora social, como una poeta, como una narradora, como una crítica, como una ensayista, y las obras publicadas por ellas ya ustedes las han escuchado en la voz de Sonia Luz Carrillo. Yo voy a ir a leer un fragmento, porque no creo que me dé para leerlo todo, del poema del que yo les hablaba, precisamente en función a la entrevista que le hace a Roland Forgués de César Vallejo, ¿no? Dice, César Vallejo: César Vallejo se nos fue muriendo todos los días, poco a poco. Se moría a pedazos. Primero se murió en Santiago de Chuco, luego en Trujillo, y después se murió tras los barrotes de una cárcel de aldea. La madre, las hermanas y aquella dulce Rita de junco y capulí, y el padre, hacedor de sus huesos y nada más. Todos fueron muriéndolo. Y antes y siempre la roja llaga del Perú sangrándole por todos los costados. No podía vivir así. Apurando sus hieles se fue a París, a España. Hambre de ser, de ver el sol desde otros horizontes, los paisajes, los hombres, sus ansias de vivir sus sueños. Hambre de pervivir, de vivir y sufrir, por quienes y por todos, hambre de recrearse, aupándose sobre sí mismo, hambre de hombre integral. Nadie sabía mucho de Vallejo, apenas los amigos, algunos, los poetas tal vez,
que es otra forma de amistad. Tal vez los enemigos. ¿Tenía acaso César enemigos? Pero él seguía con su muerte a pausas, a retazos, moría diariamente sin esperar el día. Cuando dejó el Perú, se fue tras de su muerte. Quizá pensó convalecer de su diario morir. Y nada, vino el hambre, las noches frías, el destino, el no tener mantel, ni mesa, ni cigarros, ni sírvete, el hondo río de la muerte atrás, la gran ciudad sin compasión tragándolo, ajena a su tristeza. Vino el amor y el desamor, y él con su terco gesto acuchillado, con su bastón para espantar las moscas, se seguía muriendo. En España murióse un poco más, España contra España, como Perú contra Perú, caimitas, pero en Perú todavía amanece. Luego se fue a Moscú y regresó a París. Traía nueva luz en las indígenas pupilas, traía la auroral resurrección de un pueblo que se ponía a andar a toda marcha por los caminos de la vida, roto el cordón umbilical del miedo. Ese es un fragmento de este poema que es mucho más extenso y que le dedica a ella, a este gran amigo que ha sido para ella César Vallejo, ¿no? Y así tiene una serie de poemas. Hay un poema que está casi en todas las antologías y que estoy segura que todos ustedes seguramente lo han leído. Voy a ver si lo ubico aquí en esta edición. Sí, es un poema cortito, un poco para que tengamos el contexto de un texto completo. Este texto aparece en Mundial el año 2, número 93, el 22 de febrero de 1922. No se pueden darse cuenta que aquí es una jovencita Magda Portal. Voluntad. Estoy en una cárcel, mi cárcel de silencio. Yo sangraré mis manos y romperé los hierros. Estoy en una cárcel donde no llega el cielo. Yo haré que el sol penetre con su gloria. Yo haré que alumbren todos los luceros. Magda Portal. ¿No? Es un hermoso texto. Y después seguramente que también han escuchado este o lo han leído porque está casi en todas las antologías que se recoge de su obra, que es Mínima, que es del poemario Ánima Absorta, escrito en 1923, citado por José Carlos Mariátegui en este artículo que se titula La poesía de Magda Portal en Mundial, número 324 y 325, Lima, 27 de agosto y 3 de septiembre de 1926. Esa es la nota que pone aquí el doctor Ricardo González Vigil, recogido además en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en el año 1928. Mínima. Pequeña soy, me siento así, pequeña, todo lo veo grande alrededor, el cielo azul, los Andes grises y este gran sol que siento yo como una flor pequeña, no llega a darme su calor. Y esto que siento aquí en lo hondo, esto que siento toda yo, pequeña soy en mí, tan solo es grande porque soy toda yo mi corazón. Es un hermoso poema también. Fíjense los años de publicación, ¿no? Es un poema en el que ella está bastante joven. Y hay una serie de textos de ella, ¿no? Voy a leer este que aparece, que se titula Anhelo y está publicado en Costa Sur. Anhelo. Amplíame, oh Dios, los horizontes, alúmbrame los mares y los vientos. Estoy hundida aquí como entre muros de oscuridad y de silencio. No quiero más ser yedra ni ser musgo. Ala, yo siempre fui a la ligera. Que mi dolor no pese sobre mis hombros flacos, que no me entraben más cadenas. Desnuda fui, desnuda soy de todo, y cuanto más desnuda, más sin pena, que me baste saber que soy la que ama y nada espera. Rogando voy mi sangre por la tierra, amaneciendo sobre cada surco, muriendo, renaciendo, con mi lámpara a cuestas. Que nadie vea mi costado herido, ni mis manos mordidas por las fieras, mientras no olvide el corazón su canto, sembrando iré
mi estrella, Magda Portal, ¿no? Y ahí creo que tienen una muestra de textos con los que podemos trabajar, y yo voy a terminar mi intervención con palabras de Magda, precisamente de esta entrevista, en la que Roland Forgués le hace una serie de preguntas sobre la situación que se está viviendo en estos años, ¿no? Ya les comentaba que este libro se publica en el año 1991. Hay una pregunta que le dice Roland Forgués a Magda, y le dice: no quisiera terminar esta entrevista sin hacerle ahora una pregunta imprescindible para una luchadora social como usted. ¿Qué opinión le merece la situación actual del Perú? ¿No? Y Magda Portal responde: me caigo porque todos los horrores que están pasando nunca ha pasado antes. Si han habido antes cosas terribles, y yo he participado en todas ellas, pero lo que pasa ahora me parece tan horrible, tan injusto, tan inhumano, que a veces no quisiera estar. El Perú está en un estado más que de injusticia, de torpeza, de maldad. Más que todo esto, está en un estado de ignominia, un estado de rebajar al ser humano, y esto no se puede decir porque ni siquiera lo preguntan, ni siquiera lo publican en la prensa. Yo ahora no escribo en periódicos porque no dejan tampoco. En poco lo que se deja escribir ahora, porque es poco lo que se deja escribir ahora, porque hay miedo, hay indiferencia. Muchos, por su indiferencia, aceptan lo que está sucediendo. Aceptan, y eso es tremendo. ¿Conoce usted mi novela La Trampa?, le dice a Roland Forgués, y bueno, y ahí empieza esa pregunta que era la última pregunta, en realidad se convierte como que 5 preguntas antes del final, porque empiezan ellos a dialogar acerca de La Trampa y de por qué la escribió, ¿no? Forgués le responde, un poco para que se contextualicen con La Trampa, lo que ella dice sobre su propia novela. Dice: sí, le dice Forgués, yo leí la versión de 1956. Magda Portal le dice: ahora hay una segunda, ya la he aumentado. La Trampa la escribí por liberar al muchacho que mató a los Miro Quesada, y lo logré. Lo logré porque demostré que este muchacho había sido el instrumento del partido. Entonces ellos lo iban a matar, y a los 6 meses salió. Pero después de la cárcel, ese hombre se malogró. Y recuerdo mucho que un día yo estaba sentada en un sofá de la casa, y él se fue acercando a mí con miedo. Era dolorosísimo verlo. Y él me dijo: tú lo que no has debido hacer es salir del partido. Fin de cita. Con eso los dejo para que sigan investigando, leyendo y hurgando en la obra maravillosa de esta extraordinaria escritora, que es una gran narradora, es una gran poeta, y que yo creo que, a propósito del título que ha puesto la Academia Peruana de la Lengua para este evento, está más vigente y más presente que nunca, porque de alguna manera, tal como se ha nominado este espectáculo teatral gracias al grupo Cuatro Tablas, Todas Somos Magda, yo parto de esa idea. Creo que sí, creo que todas somos Magda, y que de alguna manera somos las herederas de ese trabajo, y que debemos seguir luchando y trabajando por dar a conocer a aquellas poetas que nos antecedieron, que están antes de nosotros. Es como de alguna manera rendir un homenaje a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, porque de todas ellas, de toda esta historia de la literatura peruana escrita por mujeres, venimos nosotras ahora a disfrutar los pocos, los muchos privilegios que hemos conquistado, quizás sí, quizás no, pero tenemos la oportunidad de escribir con nuestro propio nombre, de publicar cuando queramos publicar, y creo que eso es muy importante, y por eso para mí Magda está más presente que nunca, y todas somos Magda. Muchas gracias y muy buenas noches. Agradecemos a Liliana Vázquez por su interesante exposición, y agradecemos también a Sonia Luz Carrillo, que nos ha acompañado esta noche. De esta manera damos por concluido el evento Vigencia y Trascendencia de la Poesía de Magda Portal. Desde la Academia Peruana de la Lengua agradecemos al público que nos ha acompañado por la transmisión en vivo, y a quienes nos acompañan también por Zoom. Muchas gracias por su asistencia y que tengan buenas noches. Recording stopped. Bien, muchas gracias. Gracias, Alex, como siempre. Nos pasas el enlace para descargar el video, por favor. Perfecto, está bien.
Gracias, Alex. Muy buenas noches. Muchas gracias, Sonia Luz. Un placer verte. Buenas noches. Buenas noches a todos los que siguen ahí conectados. Buenas noches. No sé, se me ha quedado tanto, seguro que a ti también. Oh, se me ha quedado tanto. Claro, es imposible. Sí, mírame a mí. Mira mi pila de libros. Sí, yo tengo los libros, ¿sabes qué? Y tengo un trabajo que realizó Esther Castañeda. Ay, claro, mira, esa es una joya. Sí, y una joya, porque trabajas en la etapa vanguardista, Claro. trabajas con detalle, toda la revista Flecha. Claro, qué maravilla. Y también tenía yo aquí lo que he descargado de la obra poética completa, la que realiza en el 2010 el Fondo de Cultura Económica. Ah, qué maravilla. Qué linda. Sí, terrible. ¿Y qué tiene? Sino que yo pensé que íbamos a poder conversar. Eso también pensé yo, pero ya no sé. Pues ya acabó. Porque yo tenía acá los poemas del año 86. Qué maravilla, y esos son mucho más recientes. Claro, son los últimos poemas que ella publica y que son los últimos poemas que recoge Reader, que no estaban en otros libros. Claro. Esa es la poesía, bueno, pues esa. Bueno, habrá un curso sobre Magda Portal, necesitamos dar un curso. Necesitamos dar un curso y también las tesis. Así es. Porque con tesis universitarias Claro. del 2014, del 2018. O sea, sí se está. Lo que es curioso, es interesantísimo, porque en esta época que yo trato con mucha frecuencia, teníamos reuniones cada semana, creo, con Magda en la NEA. Ella era militante del Partido Comunista. Claro. Entonces, eso también se me ha quedado decir, o sea, por eso es que yo pienso que hay que reivindicar, no por un elogio. Claro, ella nunca estuvo lejos de la política, ella siempre fue una mujer política. No, era una militar, claro. Y entonces eso explica para mí por qué no nos dedicábamos más a hablar de literatura. Porque ella estaba muy pendiente, venían escritores de fuera y era la NEA el lugar donde se le recibía. Estoy hablando de finales de los 70, comienzos de los años 80. Claro. Y después también es muy interesante esto porque ella no tiene un ingreso y nos hemos encontrado a Arturo Corcuera, nos dio la posibilidad de escribir cada semana. Yo tenía una columna y él también tenía un espacio en Expreso, pero en el Expreso anterior. Claro, no en el actual. No tiene nada que ver. Entonces, Arturo era el que coordinaba las páginas editoriales. Yo tuve ahí El Paso de los Días, que es una columna que ha transitado por distintos medios. Yo soy una mujer vieja, entonces tengo esta experiencia de haber transitado con mis columnas por distintos sitios, ¿no? Y nos encontrábamos, ¿sabes qué? Esperando el cheque. Nos citábamos para encontrarnos y ir juntas a cobrar. Qué lindo. Esas cosas las hubieras contado. Sí, porque todas se quedan ahí, ¿no? Porque es tan corto el tiempo. Sí, pero yo ahora estoy pensando que lo que yo debiera hacer es escribirlas. Claro, sí. Sí, Pues, sí, a veces... No sé qué tanto le gustaría a la Magda, porque la Magda era muy reservada. Sí, era una mujer muy... Sí. Incluso ha habido cosas de que ella me ha dicho esto no se habla, esto no se escribe, porque siempre estuvo también muy signada, muy marcada por la persecución. Sí, claro, es que todo el tiempo, toda su vida estuvo perseguida prácticamente, ¿no? Y las persecuciones generan un estado psicológico en la gente. Lógico, vives en una paranoia constante, así es. ¿Quién te está mirando? Claro. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer los demás? ¿Qué van a hacer los demás? Por lo tanto, es una vida muy compleja, una situación humana muy difícil, realmente.
pero muy tierna en el fondo. Sí, eso es lo que me gusta, ¿no? Me gusta que a pesar de haber sufrido tanto, en sus fotos ella siempre está contenta, siempre está optimista, oye, ¿no? sí, no, que no solamente las fotos, no solamente la representación de las fotos, ella era así. Claro, era su carácter. Y una mujer muy femenina, muy arregladita siempre. Qué muy linda. bien peinadita, sí, muy bien peinadita, muy bien arreglada, muy perfumada, ¿no? Precioso, un personaje realmente entrañable. Sí, Yo estoy realmente encantada de haber podido decir algo. No sé. Ay, sí, yo también, o por lo menos algo. Estoy muy cansada porque yo salgo de clase. Sí, no, es comprensible, yo también estoy fatal. En un momento pensé que ya no iba a poder participar porque lo que pasa es que ayer me tocó la vacuna y me siento fatal, tengo fiebre, he estado con gripe todo el día, pero después dije, pucha, no puedo quedar mal, así que ya, aquí me tienes, como Magda Portal, bien maquilladita, pero nada más. Miriam empezó con una nota muy triste, ha fallecido. Sí, claro, te puse un mensaje en el Facebook, sí me enteré de la triste noticia, qué pena. Y no he ido al velorio precisamente porque tenía... Claro, por las clases y todo. Yo creo que... Sí. Bueno, querida, un abrazo inmenso para ti, cariños a Ricardo, un besote, te quiero muchísimo, un placer estar contigo esta noche. Cuídate mucho. Magali. Sí, Magali que está ahí también. Chao, Magali. Nos ha servido mucho. Sí. No es muy podera, ¿no? Porque no nos ha encontrado la palabra tiempo. No nos hemos dejado moderar, ¿no? No, creo que no. Somos malas. Sí, no nos hemos dejado moderar. Un beso. Gracias, chao. Gracias, Alex. Perdona que hemos usado tu espacio. Nos vemos. Gracias, chao. Buenas noches.